Dicen que el orgullo mata más amores que la distancia, y yo lo comprobé el día en que firmé los papeles de mi divorcio por un simple y estúpido malentendido. Lo que nunca imaginé, lo que mi mente jamás pudo concebir, fue ver al hombre más frío y poderoso de la ciudad, de rodillas frente a la puerta de mi casa durante 3 días y 3 noches, bajo el sol y la lluvia, rogando por una segunda oportunidad. Si alguna vez un malentendido, una palabra no dicha, puso en riesgo algo valioso en tu vida, quédate. Dale like, suscríbete y comenta, porque lo que vas a escuchar es una historia de amor, de orgullo y de una redención tan profunda, que demuestra que el corazón, tarde o temprano, siempre termina venciendo al ego. Mi nombre es Isabella, y esta es mi historia. Durante 10 años estuve casada con Alejandro, un hombre que parecía esculpido en granito. Era el CEO de una de las corporaciones más influyentes del país, un hombre brillante, cuya mente calculadora y fría era legendaria en el mundo de los negocios. Yo lo admiraba, lo respetaba, y, a mi manera, lo amaba. Siempre pensé que detrás de esa coraza de control y poder, de esa armadura que nunca se quitaba, había un hombre capaz de amar profundamente. Nuestra vida era un cuadro de éxito. Una mansión con vistas a la ciudad, viajes por el mundo, cenas de gala. Él era un proveedor extraordinario, un hombre que expresaba su amor no con palabras, sino con hechos, con seguridad, con lealtad, con un mundo de lujo que había construido para nosotros. Pero su frialdad emocional, esa incapacidad para mostrar vulnerabilidad, había creado una distancia sutil pero persistente entre nosotros. Yo anhelaba una palabra de más, un gesto espontáneo, una grieta en su armadura. Todo comenzó con un simple mensaje de texto en su teléfono, un texto que vi por casualidad una mañana mientras él se duchaba. Era de una mujer que trabajaba en su empresa, una ejecutiva ambiciosa llamada Victoria. El mensaje era corto, ambiguo y absolutamente devastador. Gracias por la noche de ayer. Fue inolvidable. Espero que se repita pronto. El corazón se me heló. Las manos me temblaron al sostener ese teléfono, que de repente pesaba como una losa de plomo. Las imágenes que inundaron mi mente fueron instantáneas, crueles. ¿Cómo podía ser? Alejandro, mi Alejandro, el hombre de la disciplina de hierro, el pilar de mi vida. ¿Era cierto lo que mis ojos estaban leyendo? Cuando salió del baño, lo confronté. No con gritos, sino con la voz temblorosa de alguien a quien le acaban de romper el mundo. Le mostré el teléfono. Esperaba una negación, una explicación, quizás incluso un arrepentimiento. Pero su respuesta no fue la que esperaba. Alejandro, con ese orgullo impenetrable que lo caracterizaba, miró el mensaje, me miró a mí, y con una frialdad que me cortó el aliento, simplemente dijo: si después de 10 años de matrimonio, un simple mensaje es suficiente para que dudes de mí, entonces no tiene sentido seguir. Esas palabras fueron como un puñal en mi pecho. No explicó, no me tranquilizó, no luchó por mí. Simplemente levantó un muro de hielo. Y yo, herida, humillada y ahora completamente convencida de que había sido traicionada, tomé la decisión más impulsiva y dolorosa de mi vida: le pedí el divorcio. El día que firmamos los papeles en la fría y silenciosa oficina de los abogados, sentí que el aire me faltaba. Mis manos estaban heladas, mis ojos ardían, pero mi propio orgullo, herido y furioso, me impedía llorar delante de él. Quería que viera que yo también era fuerte, que su traición no me había destruido. Alejandro no dijo una sola palabra durante todo el proceso. Firmó cada documento con su habitual expresión de piedra, con esa caligrafía elegante y decidida. Y yo interpreté ese silencio como la confirmación final de mi peor temor, que nunca me había amado de verdad. Que yo solo era una pieza más en su vida perfectamente controlada. Los días que siguieron a la firma fueron un tormento. La mansión, ahora silenciosa y vacía, se convirtió en una prisión de recuerdos. Cada rincón me recordaba su ausencia, su taza de café en la cocina, su chaqueta colgada en el perchero, el aroma de su perfume que, a pesar de mis esfuerzos por ventilar, parecía flotar obstinadamente en el aire de nuestro dormitorio. Quise odiarlo con todas mis fuerzas, pero lo que sentía era una mezcla insoportable de dolor, de rabia y de un amor reprimido que se negaba a morir. Pasaba las noches en vela, dando vueltas en la cama, la pregunta repitiéndose en mi cabeza como un eco infinito: ¿y si todo fue un malentendido?
¿Y si mi orgullo, mi necesidad de una explicación inmediata, destruyó lo que más quería en el mundo? 3 días después del divorcio, 3 días que para mí fueron una eternidad de dudas y lágrimas, cuando intentaba a duras penas empezar a rehacer mi vida, escuché unos golpes en la puerta principal. Al abrir, no podía creer lo que estaba viendo. Allí estaba Alejandro. El CEO frío e imperturbable. El hombre que nunca se permitía una sola grieta en su armadura de poder. Pero ya no era el mismo. Su traje de diseñador estaba arrugado. Su cabello, siempre perfecto, estaba revuelto por el viento. Sus ojos, que yo siempre había conocido como 2 lagos de hielo, estaban rojos, hinchados. Y lo más impactante, lo que hizo que mi corazón se detuviera, estaba de rodillas. De rodillas, en el porche de nuestra casa, con la cabeza gacha. Isabella, dijo, su voz rota, irreconocible. Tienes que escucharme. Por favor. Déjame explicarte. No fue lo que tú piensas. Te lo ruego, no me dejes perder lo único verdadero que tengo en mi vida. Mi corazón latió con una fuerza desbocada. Las lágrimas me nublaron la vista al instante. Nunca, en 10 años, lo había visto así. Vulnerable. Roto. Humano. Entre sollozos, allí, arrodillado en la puerta, me contó la verdad. La mujer que había enviado ese mensaje, Victoria, no era su amante. Era una ejecutiva resentida a la que él le había negado un ascenso. La noche anterior al mensaje, habían estado en una cena de negocios con un cliente importante. Ella había intentado seducirlo descaradamente. Y Alejandro la había rechazado, con su frialdad habitual. Ella, en un acto de venganza cruel y calculado, le envió ese mensaje ambiguo a la mañana siguiente, sabiendo que crearía una fisura en nuestra relación. Él había guardado silencio, no por falta de amor, sino por un orgullo estúpido y arraigado. Le parecía una humillación tener que explicar, que suplicar. Creía que mi confianza en él debía ser incondicional. Pero cuando me perdió, cuando la soledad de esa mansión se le vino encima, entendió. Entendió que el dinero, el poder, el éxito y su maldito orgullo no significaban absolutamente nada sin mí. Por 3 días y 3 noches, había permanecido en la calle, frente a mi casa, esperando que yo lo escuchara. El primer día, yo lo vi desde la ventana, furiosa, y cerré las cortinas. El segundo día, lo vi bajo la lluvia, empapado, sin moverse, y mi corazón comenzó a resquebrajarse. Y al tercer día, al verlo todavía allí, con el rostro desencajado por el cansancio y la desesperación, no pude más. Caímos los dos en un llanto desconsolado, allí mismo, en la entrada de la casa. Lo abracé con toda la fuerza de mis dudas, de mi rabia y de mi amor, que seguía vivo, latiendo bajo las cenizas de nuestro orgullo. ¿Por qué no hablaste antes, Alejandro? Le reproché entre lágrimas. ¿Por qué dejaste que todo se rompiera? Porque fui un cobarde, respondió, su rostro enterrado en mi cabello. Fui un idiota. Creí que podía soportar perderlo todo, hasta que me di cuenta de que sin ti, yo ya estaba perdido. Perdóname, Isabella. Por favor. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue lo que le dio a esta historia una dimensión que ni yo mismo había previsto. Esa noche, después de la reconciliación, sentados en la sala, con las manos entrelazadas, le hice la pregunta que todavía me atormentaba. Alejandro, entiendo tu orgullo. Pero tu frialdad, esa noche de la confrontación, fue inhumana. ¿Por qué no pudiste decirme simplemente la verdad? ¿Por qué no pudiste explicarme lo que realmente había pasado? Él cerró los ojos, y una nueva ola de dolor cruzó su rostro. Porque no era solo mi orgullo, Isabella. Había algo más. Algo que te oculté. Me contó que esa noche inolvidable del mensaje no fue solo la noche en que rechazó a Victoria. Fue mucho más que eso. Su mejor amigo, su mentor, un hombre mayor llamado, con el que había construido su primera empresa, había sufrido un infarto fulminante esa misma tarde. Alejandro había pasado toda la noche en el hospital, con la esposa de Victoria, sosteniéndola, ayudándola con los trámites, siendo el pilar fuerte que todos esperaban que fuera. El mensaje de agradecimiento de Victoria, gracias por la noche de ayer, fue inolvidable, no era una insinuación romántica.
Era el agradecimiento de una viuda destrozada al único amigo que se había quedado a su lado en el peor momento de su vida. El aire se me escapó de los pulmones. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste que había muerto? Yo lo quería como a un padre. Porque él era una figura muy pública, explicó Alejandro, su voz un susurro. Y su esposa, Victoria, me suplicó. Me rogó que mantuviéramos la noticia en secreto durante 48 horas, hasta que pudieran avisar a sus hijos, que estaban estudiando en el extranjero. Me hizo prometerle que guardaría silencio. Lo entendí todo. Su frialdad, su silencio, no habían sido un ataque contra mí. Habían sido el resultado de un hombre atrapado entre el dolor por la pérdida de su mejor amigo y una promesa de silencio que no podía romper. Y cuando yo, en mi propio dolor, lo confronté con acusaciones, su orgullo herido y su incapacidad para romper su promesa crearon el muro de hielo perfecto. Él pensó que mi confianza debería haber sido suficiente para superar cualquier duda, especialmente en un momento en que él mismo estaba sufriendo en silencio. Y yo pensé que su silencio era la prueba de su culpabilidad. Al final, entendí que no habíamos sido víctimas de una traición, sino de nuestro propio orgullo. De una comunicación rota. Alejandro me enseñó que incluso los hombres más fuertes y orgullosos pueden arrodillarse cuando el corazón, finalmente, los vence. Y yo aprendí que la confianza no es la ausencia de dudas, sino la voluntad de escuchar antes de sentenciar. La vida, con su ironía, siempre nos recompensa. Pero a veces, la mayor recompensa no es el final feliz, sino la lección aprendida en el camino. La lección de que el amor verdadero no es perfecto, pero siempre, siempre, merece la oportunidad de una explicación. ¿Alguna vez un malentendido casi destruye lo que más querías en la vida? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete, dale like y comparte, porque aquí contamos historias que no solo emocionan, también nos recuerdan que el amor verdadero, a veces, solo necesita una cosa para sobrevivir: dejar el orgullo en la puerta y atreverse a hablar con el corazón.